Disciplina. La disciplina es un tema del que todos hablamos, pero es un tema en el que no logramos ponernos de acuerdo. Es un tema, pero no solo es un tema profundo, es un tema controversial, principalmente en este país. Nosotros tenemos en México, y por lo que he visto en muchos otros países, la tradición es la misma, ¿verdad? Asociamos disciplina con castigo, con reprensión, con regaños. A menudo decimos: los estoy disciplinando, y estás con el cinturón en la mano. ¿No es cierto? En algunos lugares con el cinturón, en otros con la chancla. Es más, hasta ya se inventaron la chancla voladora, ¿no? Cuando el hijo se te escapa, no queda de otra. ¿Cuántos de ustedes recibieron este castigo de la chancla voladora? En algunos lugares nuestros padres fueron a un árbol cerca de casa, cortaron una buena varita, suficientemente delgada para agarrarla con la mano, pero suficientemente gruesa que te doliera, ¿verdad? Lo que era mejor en la parte más carnosa que tenías, sino donde cayera, ¿sí o no? Pero lo que entendemos de las Escrituras es que disciplina no tiene que ver nada más con castigo, con reprensión o con regaños. Vamos a ver en la Biblia. Quiero que vayan conmigo a Efesios capítulo 6, y también vamos a echarle un ojo a Colosenses capítulo 3. Ahí hay un par de versículos. Los voy a usar como base, pero después me voy a ir a los proverbios. Mire lo que dice Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 21. Colosenses capítulo 3, versículo 21 dice: padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Colosenses capítulo 3, versículo 21. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. La palabra exasperen es posible que necesita ser explicada, pero exasperar tiene que ver con desesperar al grado de desánimo. Desesperar al grado de desánimo. El apóstol Pablo está pensando en enseñarle a los padres cómo debe ser la disciplina a los hijos, y les dice: eviten el extremo de disciplinarlos a tal grado que tú lo desanimes de la vida. No fue mi caso, pero he escuchado jóvenes, he escuchado ya gente adulta que tiene un muy mal recuerdo de sus padres, especialmente de su padre, disciplinándolo tan duramente que le dejó algún daño, no solo físico, pero emocional y hasta espiritual, por el exceso de la disciplina. No exasperes a tus hijos. Ahora, yo me lo tengo que repetir porque soy padre de 3, y a veces me he sorprendido que estoy quebrantando esta palabra, y tengo que apretarme los labios y tengo que aguantarme y decir: perdón, Dios, creo que estoy haciendo lo contrario de lo que tú dices en Colosenses 3. Ahora ve a Efesios capítulo 6, versículo 4, un versículo muy similar. Ya el apóstol le habló a los hijos, pero le dice ahora a los padres, versículo 4: ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos. Mire, va por la misma línea. No hagan enojar a sus hijos. Pero ahora la siguiente declaración dice: sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. La Reina Valera 60, me gusta la palabra que utiliza porque es un poquito más entendida en lo que el original de la Biblia quería decir. La Reina Valera 60 dice: sino críenlos
en la disciplina y amonestación del Señor. Ahora bien, ya sabemos que Dios nos dice que a todos aquellos que nos ha dado el privilegio de ser padres, tenemos que disciplinar y amonestar a nuestros hijos. La pregunta es, ¿cómo? La respuesta es muy sencilla: en el Señor, o según la disciplina y amonestación o instrucción del Señor. Es decir, hay una disciplina que pertenece a la línea de pensamiento de Dios y que es la que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia que tienen que tomar. Es decir, no se trata de la disciplina que yo aprendí de mis padres, porque todos sabemos que los niños no vienen con un manual de usuario debajo del brazo, ¿verdad que no? Qué bonito hubiera sido que al nacer el doctor, la partera, como usted le quiera llamar, quien le atendió, le haya dado un librote y le dijera: aquí está todo lo que necesita saber para criar a este niño, a esta niña. Sin embargo, sí tenemos un manual de instrucciones dado por el autor de la vida. Lo único que usted y yo tenemos que hacer es venir y leerlo, estudiarlo, entenderlo y empezar a probar sus principios y comprobar que funcionan para educar, para disciplinar a nuestros hijos. Muy bien, tenemos dos palabras aquí, dos palabras que acabamos de leer. La primera de ellas, disciplina. La otra palabra es amonestación, o como ha sido traducido en la Nueva Versión Internacional, instrucción. Ambas palabras tienen un significado muchas veces distinto al que nosotros le hemos dado en nuestro entender. Disciplina viene de una palabra hebrea que se pronuncia musar y de una palabra griega que se pronuncia paideia. Paideia. En ambos casos, disciplina significa literalmente instruir, educar, capacitar de manera intencional. Es literalmente lo que significa la palabra, tanto en el hebreo del Antiguo Testamento como en el griego del Nuevo Testamento. Instruir, educar, capacitar de manera intencional. La palabra denota la formación dada a un niño, incluyendo la instrucción. La palabra griega paideia es la misma, o es tomada de la misma base, paidos, de donde viene la palabra pedagogía. Es una palabra más conocida. ¿Ha oído la palabra pedagogía? La ciencia de la educación, pero la palabra se refiere específicamente a los niños. Entonces vamos entendiendo, ¿verdad? La Biblia ya nos hablaba desde hace más de 2000 años acerca de la pedagogía. Aparentemente es una ciencia relativamente moderna, pero la Biblia nos hablaba de ella desde hace mucho tiempo. Ahora, la otra palabra, amonestación o instrucción, como ha sido traducida en la Nueva Versión Internacional, literalmente significa poner en la mente. Literalmente es poner en la mente. Es decir, el apóstol Pablo está diciendo: no hagas enojar a tus hijos, no los desanimes, al contrario, instrúyelos, edúcalos, capacítalos de manera intencional, dales formación y pon algo en su mente para que ellos puedan procesar. Es decir, el apóstol Pablo está diciendo: cuando tú instruyas a tus hijos, utiliza la amonestación. Cuando tú hables con ellos, ponles algo en la mente para que lo puedan digerir, para que lo puedan pensar, para que lo puedan entender. Ya sea si es una palabra de aliento
o si es una reprensión. La amonestación en el original de la Biblia puede utilizarse para ambos casos, en el sentido positivo para alentar y en el sentido negativo para reprochar. Pero siempre tiene que cumplir la función de que tu hijo tenga algo en la mente para pensar. Entonces los especialistas siempre han recomendado, cuando tú castigues a tus hijos, deja pasar un tiempo para que el castigo cumpla su propósito y después de unos minutos ven con tu hijo, abrázalo fuertemente, dile que lo amas y que lo has disciplinado porque lo amas. Seguido acto, explícale por qué. Y cuando le expliques por qué, ayúdalo a él en su capacidad según la edad para que él mismo pueda articular palabras y que te ayude a describir por qué fue disciplinado. Eso es amonestación. Eso es que usted está poniendo en sus hijos pensamientos que lo ayudan a entender el por qué. Llega la edad del niño en donde la palabra por qué parece que está allí escrita en la mente y para todo es por qué, ¿verdad? Cuando todo está bien es papi, ¿y por qué el cielo es negro en la noche? Papi, ¿y por qué el agua es transparente? Papi, ya usted vio el comercial en la televisión, ¿verdad? El niño está haciéndole preguntas y el papá están promocionando allí la computadora, la velocidad del Comcast, ¿no? Y ¿de qué color es el papá busca rápido en el internet y azul. ¿Y cuál es el mejor equipo? Y la respuesta que el papá dio está incorrecta, ¿verdad? Porque ese no es, pero esa es la idea. Y el niño entonces le hace una pregunta que no tiene caso: ¿y por qué tienes pelos en la nariz? Y no le da tiempo al papá de buscar la respuesta, ¿verdad? Los niños hacen esas preguntas, pero te llega la edad de tus hijos, ya los que somos padres de adolescentes lo sabemos perfectamente, ¿no? El por qué ya no tiene la intención del conocimiento, ya el por qué es un reproche. Tú le dices algo y él es ¿por qué? O sea, no es de que quiere saber, sino que ¿por qué lo tiene que hacer? Ve y sube y arregla tu cuarto, ¿por qué? Ayúdame a limpiar la mesa, ¿por qué? Pues te voy a castigar y no vas a tener tu domingo. Pues ¿por qué? Pues porque acabas de responderme mal. ¿Por qué? Sí, lo sabré yo. ¿Por qué? Deuteronomio capítulo 6 tiene una palabra básica, no tiene que usted buscarlo hasta allá, pero allí la indicación de el Dios al pueblo de Israel fue: enseña a tus hijos estas palabras de la ley que yo te mando hoy. Y dice Deuteronomio 6, y enséñaselas cuando te levantes, y cuando te acuestes, y cuando camines por la calle, y cuando te metas al Walmart. Bueno, no dice así, pero esa es la idea. Donde quiera que tú andes, tú instruye, educa, disciplina a tus hijos. Ahora, dicen los expertos, no lo hagas en tal forma que parezca sermón. Es allí en donde usted y yo, para cumplir esta parte de la escritura de amonestar a nuestros hijos y de disciplinarlos, que tenemos que entrenarnos. Conozco a un muchacho que desde que yo lo conozco, él era pequeño, él era un niño como mi hijo Dieter, de unos 8 años o tal vez más chico. Llegaba al punto en que su papá le trataba de explicar las cosas de la vida y el niño le decía: ay papi, no hagas las cosas como en la iglesia. El hermano era uno de los líderes de la iglesia, a veces predicaba y el hijo le decía: ay, ya parece iglesia. A veces los padres sonamos como que estamos dando un sermón, ¿no? Entonces, a los que nos gusta predicar haciendo chistes, pues nuestros hijos se ríen un poco, pero les damos un buen sermón. Pero a veces que no les gusta. Es más, la Biblia nos dice en Hebreos capítulo 12 que la disciplina no es agradable. Así literalmente
ya hacia el final de la revelación bíblica, Hebreos capítulo 12, usted va a leer con calma y va a decir: y todo aquel padre que verdaderamente ama a sus hijos los disciplina. Y luego le va a decir el texto: y la verdad es que la disciplina no es agradable al momento que se ejecuta, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido entrenados. Muy bien, explicado esto, entonces sabemos que disciplina no se refiere a darles, ¿verdad? Eso puede ser solo una parte, ya hablaremos de eso más adelante. Pero estamos hablando aquí que disciplina tiene que ver con instrucción, con preparación, con educación, con capacitación en todas las etapas de su vida, en todas las áreas de su vida. No te preocupes solo por la intelectual, no te preocupes solo por la física o por la emocional, pero también te tienes que preocupar por la espiritual. No seas como aquel padre que dijo: yo no le voy a inculcar ninguna religión a mi hijo. Cuando él sea mayor, él elegirá la que él quiera. El problema es que cuando él fue mayor no tenía de dónde elegir y terminó siendo confundido. Instrúyelo en esta área también. Muy bien, lo que yo quiero hacer en esta tarde, los siguientes 15 minutos, es darles una pequeña base, y voy a pasar rápido por allí, acerca de lo que es la disciplina. Pero más importante para mí, lo que quiero es darles 5 puntos, 5 pautas que nos ayudan a entender básicamente el aspecto más difícil de la disciplina: el castigo. Ya entendimos que la Biblia nos dice que tenemos que educar a nuestros hijos y tenemos que enseñarles intencionalmente principios y valores que puedan regular su pensamiento, su conducta y su forma de tomar decisiones, con el propósito de que cuando ellos lleguen a la edad de valerse por sí mismos, estén preparados para que le honren a Dios, le honren a usted y le honren a la sociedad. ¿No deseamos eso de nuestros hijos? Y algunos de ustedes ya están en esa etapa. Algunos de sus hijos ya son mayores de edad, ya se fueron del hogar, algunos están estudiando, algunos están en algunas otras cosas. Es tiempo en que usted va a empezar a ver todo el fruto de su trabajo. Pero si usted todavía tiene hijos en casa, este mensaje es más enfocado para aquellos que todavía tenemos hijos en casa y que dependen de nosotros. Así que hay palabra para todos. Muy bien, 6 declaraciones básicas respecto a la disciplina. La primera: disciplinamos porque los amamos. Eso es básico. Eso es básico. Todos estos versículos que les voy a dar están en Proverbios. Si usted quiere ir conmigo, está bien. No le van a aparecer en la pantalla, usted los puede ir escribiendo con calma. Disciplinamos porque amamos. Proverbios capítulo 3, versículos 11 y 12 dice: hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo a quien quiere. Esta misma palabra de Proverbios la vamos a encontrar en Hebreos capítulo 12. Cuando yo les mencionaba de aquellos versículos que hablan sobre la disciplina, el apóstol allá menciona esta misma palabra y dice: si nosotros disciplinamos a nuestros hijos porque los amamos y porque queremos hacer de ellos buenas personas, ¿cuánto más Dios, que es nuestro Padre Celestial y que nos ama tanto, nos va a disciplinar? Así que la primera base de la disciplina, de la enseñanza en el hogar, es el amor. Si tú amas a tu hijo, instrúyelo, enséñalo. No lo dejes a la deriva. No dejes que sea la escuela quien le enseñe las cosas. Lo puedes llegar a lamentar. No te conformes a lo poco que aprende en la iglesia. No te conformes solo a eso. Instrúyelos tú, edúcalos tú. Toma tiempo. Capítulo 13, versículo 24 del mismo Proverbios dice: no corregir al hijo es no quererlo. Ahí está, literal.
No corregir al hijo es no quererlo. Amarlo es disciplinarlo. 31:26, Proverbios 31:26 habla de la mujer virtuosa, ¿verdad? La mujer virtuosa, dice el pasaje, ¿quién la hallará? Y hacia el final de la descripción dice una parte que me llamó la atención: cuando instruye, lo hace con amor. La mujer virtuosa, y podemos decir lo mismo de nosotros los padres, el hombre virtuoso, el padre con virtudes, instruye con amor. Es el amor. Siguiente, recibir disciplina no los matará, mucho menos los traumará. Déjame explicarte. Literalmente la Biblia nos lo va a decir en el capítulo 23, versículos 13 y 14. Pero este país ha llegado al extremo, así lo tengo que decir. Y si por eso me van a llevar preso, pues bueno, quizás ya sea tiempo de padecer por la fe, ¿no? Pero este país ha llegado al extremo de decirte que no toques a tus hijos, porque por allá por 1940, 1950, un personaje dijo que tú les podías crear ciertos traumas que limitan su vida. El doctor Spock. Entonces nuestros padres que crecieron en los 50s y 60s crecieron ya con esa educación, con ese pensamiento. Y si usted se pone a echar cuenta, se va a dar cuenta que esa fue la primera generación de hijos rebeldes, los hippies, 1960. Y de allí para el real, de ahí para el día de hoy, olvídese. Eso se ha generalizado al hecho de que cuidadito y tú le das una nalgada a tu hijo, porque si tu hijo se le ocurre decir en la escuela que tú le diste una nalgada, lo mínimo te van a llamar, pero te puedes meter en problemas, tristemente. Y al gobierno le hace falta escuchar otra vez lo que dice Proverbios 23, 13 y 14. No dejes de disciplinar al joven, que de unos cuantos azotes no se va a morir. Dale unos buenos azotes y así lo librarás de la muerte. Ahora, vamos a entender esto con calma, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante. No está refiriéndose a que agarres un palo y le des por donde caiga. No es eso lo que está diciendo la Biblia. No está diciendo la Biblia que agarres y te pongas a disciplinarlo como castigo y punto. No. Lo que está diciendo es el hecho de que tú ejerzas una disciplina con tu hijo y lo instruyas, y vamos a decirlo en otros términos, y le aprietes un poquito las tuercas, que le duele un poquito, dice, ay, pero ¿por qué tengo que hacer esto? No lo va a matar, no lo va a traumar. Y si lo trauma, pues ¿de qué van a vivir los psicólogos y los psiquiatras? Sino de nuestros hijos traumados por la disciplina, ¿no? Dele de comer a los psicólogos. ¿Están conmigo, hermanos? No dejes de disciplinar al joven, que de unos cuantos azotes no se va a morir. Está comprobado que la falta de límites, la falta de disciplina en la crianza de los hijos solo los lleva a la destrucción en todos los sentidos. Por eso Proverbios 5:23, otra vez dice, Proverbios 5:23, morirá por la falta de disciplina, perecerá por su gran insensatez. Hay que disciplinarlos, hay que instruirlos, hay que corregirlos. Siguiente, letra C, corrige mientras aún hay esperanza. Sí, usted tal vez ha escuchado la frase que dice, nunca es tarde. Pero cuando hablamos de disciplinar a nuestros hijos, de enseñarlos, de criarlos en la disciplina y amonestación del Señor, sí, puede llegar el día en el que ya es tarde. Ya usted y yo sabemos que a nuestros hijos adolescentes los padres han pasado a segundo término en cuestión de influencia. Aunque usted me diga lo contrario, en un 99% está comprobado que muchas veces los hijos
escuchan más lo que dicen sus amigos, o lo que le dice Google, o lo que le dice Siri. Algunos que tal vez no entienden lo que se refiere Siri, ¿no? Que lo que le dicen sus padres. Wow. Gracias a Dios por aquel 1% que se salva. Oro para que mis hijos estén en ese 1% un día. Si sus hijos están en ese 1% que escucha más el consejo del padre que la palabra de los amigos, es que usted está haciendo un buen trabajo. Está influyendo lo suficiente en sus hijos. Los está amonestando, los está disciplinando correctamente. Corríjalos mientras aún hay esperanza. 19:18, Proverbios 19:18 literalmente lo dice: corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza. No te hagas cómplice de su muerte, no te apresures a que perezca, dice otra versión de la escritura. Toma tiempo. ¿Tienes hijos pequeños en casa? Hazlo. Los especialistas no se equivocan al decir que los primeros 5 años de vida de un niño son cruciales respecto a la enseñanza y a la crianza. Ahora, tienes hijos mayores que eso, todavía lo puedes hacer. Vas a darte cuenta que te va a costar más trabajo. Pero está comprobado que lo que los niños aprenden del 1 al 5 años se les queda marcado de por vida. Por eso Proverbios 22:6 tiene razón al decirnos: instruye al niño en su camino, y cuando llegue a la edad madura no se apartará de él. Es un proverbio con una promesa para todos los padres. Instrúyelos mientras hay esperanza. Inciso D, el siguiente dice: la disciplina es un trabajo que traerá frutos inmediatos, pero sobre todo a largo plazo. Sobre todo a largo plazo. Sea paciente, sea constante y trabaje intencionalmente en esto. Yo estoy esperando todavía ese tiempo. Sé que todavía estoy en tiempo de sembrar, en tiempo de cultivar, en tiempo de darle una podadita a la planta, y si tengo que echarle unos polvitos para que los insectos no se acerquen, lo voy a tener que hacer. Pero yo estoy esperando y confiando en Dios que un día, cuando mis hijas, cuando mi hijo ya estén en esa edad madura, ellos, al tomar sus propias decisiones, puedan honrar a Dios, honrar a sus padres y honrar a la sociedad. Sea paciente, trabaje constantemente, no se desanime. Me quisiera detener más tiempo aquí, porque la tendencia es a que a veces intentamos ciertas cosas 1 y 2 veces, y como las cosas no se logran en 1 o 2 veces, lo que hacemos es desistir. Ya no le insistimos a nuestro hijo a que tienda su cama, ya no le insistimos a que levante sus juguetes, porque nos desanimamos a la primera y segunda que no vimos resultados. No, la disciplina trae frutos a largo plazo. Mire Proverbios 29, 17 y 18. Específicamente Proverbios 29, 17. Disciplina a tu hijo y te traerá tranquilidad y te dará muchas satisfacciones. Y luego el versículo 18, que es un versículo que lo hemos sacado de contexto tantas veces, pero si usted lo une con el versículo anterior, entonces le va a sacar más provecho. Dice Proverbios 29, 18: donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, el pueblo se pierde. Pero si usted lo deja en su contexto y lee los 2 versículos juntos, tiene más sentido. Si usted no le da visión a su hijo, si usted no lo instruye con el suficiente tiempo, la suficiente insistencia, si usted no hace eso, usted lo va a lamentar. Pero por el contrario, si usted hace su trabajo, usted va a recibir muchas satisfacciones. Usted va a tener un futuro tranquilo. Yo siempre tengo que recordarme esta verdad, y siempre tengo que decir a mi esposa lo mismo: estamos sembrando en nuestros hijos, hay que insistirles en esto.
Si a mí se me olvida, tú hazlo. Si a ti se te olvida, yo lo voy a hacer. Pero tenemos que mantener esta disciplina, esta enseñanza. Que hagan lo que les estamos pidiendo y no dejar de insistirles. Algún día vamos a cosechar el fruto. Inciso E: corregir una falta grave en un hijo mayor enseñará a los menores. Esta base es un principio tremendo para nosotros y se aplica muy bien a los que tenemos más de 2, 3 o hasta 4 o más hijos. Si usted tiene un hijo único, esto es difícil, pero la Biblia dice esto en Proverbios 19:25: azota al insolente y se hará prudente el inexperto. Y dice otro versículo 21:11: cuando se castiga al insolente, aprende el inexperto. Cuando se instruye al sabio, el inexperto adquiere conocimiento. Te voy a contar una historia rápida y para que usted pueda ejemplificar mejor lo que este principio está diciendo. Corregir una falta grave en un hijo mayor enseñará a los menores. Dice que una noche estaba una familia allí, me imagino que como la nuestra, 3 hijos, listos para cenar, y ya la mamá, que había llegado del trabajo como muchas de ustedes, se había preparado algo rápido, se iban a sentar a la mesa y resulta que la comida se había quemado un poquito, como a veces sucede. Entonces el hijo mayor, de forma negativa, empezó a quejarse y despreciar los alimentos, a lo que el padre tuvo que aclararse la voz y hablar con firmeza. Se quitó el cinturón y se lo puso en la mano. No hagan eso, no estoy diciendo que lo hagan, pues, pero esta es la historia, ¿no? Y lo dijo en tono muy serio, firme y claro: hijo, tu madre ha tenido un día muy difícil hoy y es posible que ha estado un poco distraída al preparar la cena. Ahora vamos a ser agradecidos con ella, que a pesar de su día nos ha cocinado. ¿Fui claro? Entonces se escuchó al hijo menor decir: ¡qué rico! Me lo voy a comer todo. Y yo lo he comprobado porque tengo 3 hijos en edades distintas. A veces los más pequeños, si son sabios, aprenden con la reprimenda que le des al mayor. Si no son sabios, pues les va a tocar aprender con otra reprimenda. Pero este principio es muy bueno. Te ahorrarás mucho trabajo. Último principio, dice a la letra F: el uso adecuado de la vara de la corrección. ¿Había escuchado ese término? Vara de la corrección. Los que tenemos ya algunos años dentro de la iglesia lo hemos escuchado continuamente, porque Proverbios abunda en versículos que hablan sobre la vara de la corrección. Literalmente una varita que te corrige. La vara de la corrección. ¿No lo vas a hacer? Ah, ¿no? Sí, yo dije que sí lo iba a hacer. Pues claro. El uso adecuado de la vara de la corrección te puede librar de muchas batallas y ganarlas. Pero hay que insistir en esto: el uso adecuado. Proverbios 22:15 dice: la necedad es parte del corazón juvenil, pero la vara de la disciplina la corrige. Déjame leerlo otra vez mirando para acá. La necedad es parte del corazón juvenil. Y los jóvenes están ahí como que ¿qué? Pero la vara de la disciplina la corrige. Bien, tenemos que entender bien esto, y voy a terminar con estas cosas. La mayoría de los consejeros familiares coinciden y recomiendan el uso de la vara de la corrección. Llámale vara, chancla o cinturón. En algunos casos en México, no sé, en Uruguay me imagino que era lo mismo, ¿no? Un cable de esos de grabadora. ¿Te acuerdas de esas grabadoras que conectaban? Se quitaba el cable y a cablazo limpio nos tocaba algunas veces. Dios perdone a nuestros padres que no tenían esta enseñanza, ¿verdad?
amo a mis padres. Mi mamá me dijo un día: yo a ti nunca te pegué. ¿Te acuerdas, Rosalba, que me lo dijo un día? Porque yo agarré no sé si a Epsiba o a Salem, no sé cuál de las dos, todavía vivíamos en México, y ¡pras!, le di sus buenas nalgadas. Y mi mamá: hijo, no te metas, hijo, que por eso me vine a vivir lejos de casa. De verdad, porque lo veo en mi hermana. Cuando mi hermana disciplina a su hija, mi hermana vive en la planta alta, cuando mi mamá escucha a la niña: ¡ay! Lo primero que: Silvia, ¿qué le hiciste a la niña? Mi hermana no la deja entrar, porque como toda abuelita sobreprotege a sus hijos. ¿Sí o no, abuelitos? Está bien, para eso son los abuelitos. Pero los padres estamos para disciplinar en todos los sentidos, en todos los sentidos. Lo recomiendan como un último recurso. Hay algunos que dicen que debería ser el primer recurso. Agarra al toro por los cuernos, dicen. Saca la vara y dale uno que no lo vaya a lastimar de por vida, pero que le duela los siguientes 15 minutos. Y te aseguro que vas a corregir. Hay algunos que lo recomiendan al principio. La gran mayoría dicen: déjalo como último recurso. Tenemos más versículos bíblicos que nos enseñan a poner en nuestros hijos cosas en la mente, en qué pensar, instruirlos de esa manera antes de llegar a la otra. Y yo me inclino por este camino, ¿verdad? Prefiero dejar la vara de la corrección como último recurso. Ya de plano, si no queda otra. Pero además también recomiendan que lo hagas hasta cierta edad. Otra vez, nuestros padres no sabían muchas de estas cosas, y a algunos de nosotros nos tocó tal vez hasta los 15, 18 años. ¡Ras! Bueno, mi mamá dice que a mí no me dio. Yo la verdad recuerdo que jamás me dio. O sea, más bien, yo no recuerdo que me haya dado algún día, alguna vez. No lo sé, tal vez eso me hizo falta. Tal vez eso me hizo falta. Mi personal punto de vista, porque siempre tengo que hacerlo, ¿no? A veces la gente me pregunta: ¿y tú qué piensas? Bueno, ahora quiero decirle, esto es lo que yo pienso. No representa la posición oficial de la iglesia. No es una doctrina entre nosotros. No significa que eso es lo que se debe hacer. No vaya usted a llegar a su casa y el pastor Osiel dijo. No es así. Solo le estoy dando mi personal punto de vista. Usted puede estar en desacuerdo y está en todo su derecho, ¿verdad que sí? Mi personal punto de vista: para no caer en excesos, sí, úselo como último recurso. Solamente en casos que en verdad lo ameriten, como por ejemplo una falta de respeto hacia los padres, tiene que ser corregida duramente. Principalmente si ha sido hecho con premeditación, alevosía y ventaja. No lo haga por niñerías. No lo haga porque se le cayó el vaso de la leche en la mesa y ya usted se levantó como un monstruo y agarró la primer chancla que tenía y le dio. No, por un vaso de leche que se cae. ¿Cuántas veces nosotros hemos tirado la leche? A mí me ha pasado muchas veces. Y claro, no tengo a mis padres para que me den. Sería injusto que yo le diera a mis hijos por tirarlo. ¿Ven por dónde voy? Ese es mi personal punto de vista. Vuelvo a decir, debo decir entonces que he llegado al punto de entender que hay castigos dentro de lo que es la disciplina. Hay castigos que duelen más que la vara. Ya llega el momento en el que te das cuenta que la vara no está funcionando. Ya no la uses. ¿Para qué lo haces sufrir? Y sufres tú, porque cuando les das también sufres tú. Y descubre qué puede ser más efectivo. Dicho sea de paso, no le manden textos a mis hijas, no se los van a responder. Porque he descubierto que quitarles sus teléfonos es más efectivo que quitarme yo el cinturón y darles. Además, mi personal punto de vista, no están en la edad de estar recibiendo azotes. No es lo mismo con mi pequeño.
A mi pequeño hace unas 2 semanas le di una nalgada que le dejó la pompi roja, pero se la di en viernes. Para el sábado ya casi no se le veía, para el domingo no tenía nada. El lunes, aunque le enseñe, mi papá me pegó, no le van a creer. Porque he aprendido a ser sabio y astuto a la hora de aplicar disciplina con mis hijos. No me quiero meter en problemas. Mi personal punto de vista, vuelvo a decirlo, Y si usted trabaja en servicios sociales, que sé que algunos en la iglesia trabajan por allí, pues con mis excuse me y mis I'm sorry, pues mi personal punto de vista, usando la escritura. Eso es todo lo que tengo que aclarar respecto a esto, ¿verdad? Es más, en México, en las librerías cristianas hasta venden una regla así de gruesa, así de ancha, Proverbios, ¿verdad? La vara de la corrección. No, aquello sí duele. Nunca tuvimos una, creo, sí. No, aquello sí duele. Muy bien, quiero terminar con estas siguientes cosas. Ya ahí en la pantalla aparecieron algunas. Entienda primero que nada que disciplina es instrucción, no necesariamente castigo. ¿Estamos de acuerdo? La reprensión es un tipo de castigo dentro de la disciplina. A eso se refiere la palabra que está en Colosenses, amonestación. Instrucción es poner en qué pensar. Amonestación es decirle al hijo: te voy a decir algo muy importante y quiero que entiendas esto. Esa es la reprensión. Número 3, no castigue por errores o niñerías. Ya lo habíamos dicho hace un momento cuando hablamos de la vara de la corrección. No castigue por errores o niñerías, pero faltas de respeto a la autoridad, ofensas directas son cosas serias. No lo permita en los hijos, no lo permita, porque cuando tengan suficiente edad, cuando usted intente hacer algo, va a recibir lo que estuvo sembrando. 4, no castigue cuando esté enojado. ¿Estamos de acuerdo? Efesios 4:26 dice: si se enojan, no cometan pecado. No dejen que el sol se ponga sobre su enojo. Es decir, si tú vas a disciplinar a tu hijo con un regaño, con un castigo, o te va a tocar darle y estás enojado, es mejor que te esperes un tiempo, porque lo puedes lastimar y te vas a meter en problemas. Y ahí sí le doy toda la razón a este país. No es posible que los padres abusemos de nuestros hijos solo porque son nuestros hijos y pensamos que tenemos todo el derecho y les damos al grado de lastimarlos. No solo lo lastimas en lo físico, lo vas a lastimar en lo moral o en lo emocional. Hijos que crecen con traumas y resentimiento hacia sus padres, esto es verdad. Pero sobre todo los estás lastimando espiritualmente. Cuidado, no castigues cuando estés enojado. Es mejor esperar un tiempo prudente. Cuente hasta 10, cuente hasta 100, respire y entonces venga y aplique el castigo si es necesario. Finalmente, siempre explique la razón del castigo. Siempre. Además, sus hijos adolescentes se lo van a preguntar: ¿por qué? Pues usted explique la razón del castigo. A eso se refiere Pablo cuando dice: instrúyalos en la disciplina y amonestación del Señor. Ponga en su mente y ayúdalo a articular con sus palabras el por qué. Alguna vez seguramente usted lo ha hecho con sus hijos. Hijo, ¿entiendes por qué te he dado? ¿Te diste cuenta por qué te di? Seguramente, ¿verdad? Ya me ha tocado a mí eso. Te tuve que dar porque a pesar que te dije que no lo hicieras, lo hiciste. Te prometo que no lo voy a volver a hacer. Está bien, hijo. Ya ha llegado al punto incluso mi esposa y yo de decir: no prometas lo que seguramente va a volver a ocurrir. Yo sé que no estoy trabajando para cosechar frutos inmediatos, sino en el futuro. Termino entonces con una palabra para los jóvenes. Los jóvenes se sientan acá normalmente, pero sé que otros jóvenes se sientan por otros lados. Escucha esto. Todos estos versículos están en Proverbios.
Si no me crees, búscalos. 6:23 dice que la disciplina y la corrección son el camino a la vida. Te aseguro que al final, cuando emprendas el camino tú solo, hallarás la recompensa de haber sido disciplinado. 1:7 y otros textos dice que los necios, los insensatos, los que no aprenden, y que los proverbios a veces los llaman tontos, son los que no reciben la disciplina de sus padres. ¿Te quedó claro? 1:8. Por eso te aconseja que escuches y recibas la instrucción de tus padres. 5:12. Caso contrario, te puede llegar el día en que, estando en desgracia, lo vas a lamentar y vas a decir: ¿cómo no escuché a mis padres y le hice caso? Eso es lo que dice 5:12. Y 13:13, así como una palabra final: si te burlas de la instrucción, si te burlas de la disciplina y de la amonestación, vas a tener tu merecido en la vida, porque todo lo que siembras, cosechas. Ley de la vida, ley de Dios. Ni tú, ni yo, ni el Papa, ni nadie se la puede brincar. Si tú desprecias la disciplina, lo vas a lamentar. ¿Qué le parece si oramos por nuestros hijos, o por sus nietos, o por sus sobrinos? Y los jóvenes oren por sus padres, pídanle a Dios sabiduría de Dios a sus padres para este asunto de la disciplina y amonestación del Señor. Necesitamos entender los principios bíblicos, ¿verdad? Padre, mi oración en esta tarde sinceramente es que tú me des la sabiduría que yo necesito para entender estos principios de tu palabra. Yo necesito saber cómo disciplinar y amonestar a mis hijos de acuerdo a tu palabra en el Señor. Tú eres el Padre perfecto y tratas con nosotros de esa manera. Nos disciplinas porque nos amas. Cada que estamos en alguna situación difícil, entendemos que nos estás enseñando a desarrollar nuestro carácter, mi Dios. Y nosotros entendemos que tenemos que instruir a nuestros hijos, amonestarlos, en algunas ocasiones reprenderlos y hasta castigarlos. Y te pido que todo esto sea en el Señor. Ayúdanos a recordar estos principios, mi Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.